Compañeros, ¿alguno de ustedes sabe en cuánto tiempo se estima que se van a derretir los polos? 50 años. 20 años. Un poquito Para más. 2030. 100. Bueno, ustedes se están comportando algo pesimistas, es para finales de siglo. Pero dale play. Y este sería el resultado. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, no importa. El video te mostraba que prácticamente desaparecía Brasil y ya no estaba Miami. Igual China perdía como la mitad de su territorio. Australia también perdía territorio. México, a México no nos va tan mal, solamente perdemos Veracruz y un poco de las orillas. Pero Veracruz sí desaparece totalmente. Ven nuestro mapa, está Baja California, se extiende el mar de Cortés hasta California. Pues bueno, eso era lo que les iba a enseñar, lamentablemente no se pudo. Pero bueno, para empezar, les voy a hablar sobre el cambio climático y qué tan informada está la población. Pero para eso necesito que uno de ustedes me ayude. Maestra, ¿puede ayudarme leyendo la Cambio definición? climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto nos dice que prácticamente es el cambio que sufre el clima por causa del hombre en un tiempo reducido. Pero ¿esto a qué se debe? Bueno, al aumento en el efecto invernadero. El efecto invernadero es vital para nuestra existencia, pero en exceso es malo. Lo que pasa es que vienen los rayos del sol, rebotan con la tierra y algunos salen y otros se quedan. ¿Esto qué permite? Permite que en las noches no nos congelemos y que tengamos una temperatura estable. Si no existiera, no existiría la vida como la conocemos. Pero bueno, al aumentar el efecto invernadero, lo que aumenta es esta capa, que son los gases. Los gases están conformados por un 85% de dióxido de carbono, nitrógeno, el otro 25% es nitrógeno, metano y gases fluidos. No revisaré. Bueno, ¿Qué es un gas bueno, aquí son diferentes gases. No sé si lo puedes hacer mucho. que tiene flúor? Sí, pero es que quiero enseñarle la composición química, pero si quiere al rato se lo puedo mostrar. Esto empezó a aumentar después de la revolución industrial. Antes también, desde que el hombre descubrió el fuego, empezó a hacer emisiones de dióxido de carbono, que es el más importante porque es el que tiene más. Pero el planeta lo podría sustentar con todas las plantas y la vegetación que teníamos antes, no nos afectaba. Pero después de la revolución industrial todo cambió, ya que fue creciendo la emisión de gases de efecto invernadero de forma exponencial. Y aquí se puede ver, si nos damos cuenta, nunca pasa. Esta es una gráfica del dióxido de carbono, los años y la cantidad que tenemos en la atmósfera. Si nos podemos dar cuenta, nunca pasan las 320 partes por millón durante casi todo el tiempo que existe la Tierra. Pero cuando llegamos a la actualidad, ¿qué vemos? Que aquí ya estamos rozándolas y en la actualidad las pasamos y llegamos a las 400. Si le hiciéramos un zoom, esto es lo que veríamos desde 1960 hasta la actualidad. Ya llegamos a las 400 partes por millón. Pero pues esto... Perdón, ¿y qué países son los que más? Estados Unidos y China son los principales, ya que pues ellos son países que se basan en la industria. ¿Y no se supone que hay un protocolo de...? Sí, el protocolo de Kioto les vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, ¿y esto cómo nos afecta? Que los científicos se dieron cuenta que
estaban relacionados la gráfica del aumento del dióxido de carbono con la temperatura. Si nos podemos dar cuenta, en la definición se decía variabilidad del clima natural. O sea, es esto. Podemos ver que la temperatura sube, baja, baja más, sube un poquito más. Pero eso es lo natural. Nosotros qué hicimos con el cambio climático y al emitir gases de efecto invernadero, que rompimos esa variabilidad natural y ya la sobrepasamos. Eso está llevando a que, bueno, otra cosa que vamos a ver es que esto, o sea, no es un fenómeno estático, es un fenómeno universal. Si nos damos cuenta de la gráfica rosa, nos muestra cómo es que aumentó los gases de efecto invernadero. El azul nos dice cómo debería de estar si el hombre no hubiera contribuido a esto. Y la negra es la temperatura. Pero bueno, ¿esto a qué lleva? Pues el perder territorio yo creo que es de los menores problemas que tenemos. Los verdaderos problemas van a ser las sequías, porque en donde hay sequías van a ser más fuertes, en donde hay lluvias igual van a ser más fuertes, por lo tanto vamos a tener más inundaciones y en los países como por ejemplo en nuestra parte norte del país no vamos a tener para cultivar por la sequía. En lugares donde había tornados, como puede ser Estados Unidos, van a aumentar en cuanto a tamaño y en cantidad de eventos por año. Y los huracanes, exactamente lo mismo. Va a haber más huracanes y van a ser cada vez más fuertes. Y bueno, los dejo con mi compañero Alexis. Bueno, ¿algún día se han preguntado cuál es la calidad del aire que respiramos? ¿Alguna vez se han imaginado la cantidad, los miles y millones de partículas que se encuentran en el aire, químicos que afectan nuestra salud? Tal vez podemos decir, sí, no, ahorita vivimos sanos, llevamos nuestra vida diaria, no sufrimos problemas. Pero estos efectos son a largo plazo. Tal vez nuestras generaciones pasadas, nuestros abuelos, tenían mejor calidad de vida, ¿no? Tal vez la sociedad actual nos enfermamos más, surgen nuevas enfermedades. Bueno, en México el 90.1% de la energía utilizada proviene de combustibles fósiles. El Estado de México, al ser un valle, impide el flujo correcto de los vientos. No sé si vieron las noticias ayer, justamente, que hay precontingencia ambiental. Existe una calidad del aire de 105. No sé si alguna vez han ido al DF, suben a algún edificio y no pueden ver a lo lejos los demás edificios o monumentos que se ven a lo lejos, ¿no? Bueno, el IMECA es el índice metropolitano de la calidad del aire. Este se encarga de medir mediante 5 fases cómo está la contaminación en el aire. Está de 0 a 50, 51, 100, 101, 150, 151, 200 y 200. Se considera que a partir de 100 la calidad del aire es mala y entonces es dañina para la salud de los niños y de los ancianos. Cuando es mayor a 101 se recomienda no realizar actividades al aire libre. ¿Sabían ustedes que México es el segundo país de América Latina con más muertes por contaminación? No sabía. ¿Cuál es el primero? Brasil. Según una investigación realizada por no recuerdo la organización, pero es una organización creada sin fines de lucro, creada en el 2006, que se encarga de medir la calidad del aire en las ciudades de América Latina. Como podrán saber, Brasil y México son los países más industrializados de América Latina, son las economías más grandes y por lo tanto concentran grandes empresas. Por ejemplo, México es un país productor de petróleo. Esto genera grandes cantidades de contaminantes al medio ambiente. Bueno, otro grande problema en la Ciudad de México es la basura. ¿Ustedes imaginan una ciudad en la que, juntando todo el área metropolitana, el Estado de México y el Distrito Federal, suman una población de 21 millones de habitantes? Bueno, casi es
17% de la población total, ¿no? Bueno, en México se recolectan diariamente 86.343 toneladas de basura, es decir, 770 gramos por persona. Como podrán ver aquí en la tabla, en el Distrito Federal se juntan 17.043 toneladas de basura al año. En México, 8.285. Como podrán ver en lo que es prácticamente el Distrito Federal y el Estado de México, concentran alrededor de un 30% de la basura total que se genera en toda la República Mexicana. Le sigue Jalisco, Veracruz. Veracruz es el tercer estado con más población, e igual generan grandes cantidades de basura que a veces estos contaminantes se van al mar. Bueno, México es el país que le apuesta más a los hidrocarburos y deja de lado la inversión en energías limpias. ¿Ustedes creen que esto sea cierto? Sí. Sí, es cierto. ¿A poco? Yo digo que sí. Bueno. Más a los, al petróleo y no a la eólica y a eso. Sí. ¿Se refiere? Ok. Bueno, Pemex es la empresa en México que genera más ingresos, ¿no? Pemex tiene un peso equivalente al 10% del PIB, o sea, tiene un peso preponderante en el PIB de México. Gran parte de los ingresos provienen de Pemex. La mayor parte de los ingresos del gobierno federal provienen de dicho sector. Entonces, al parecer, existen intereses económicos por los ingresos que recibe el gobierno federal para invertir más en los hidrocarburos. Hace poco se aprobó la reforma energética, pero está más enfocada a los hidrocarburos, al petróleo, al gas natural. Esto genera contaminantes. México no ha pensado en qué pasará cuando el petróleo se acabe. ¿Qué será de la economía mexicana cuando esto suceda? Bueno, tal vez México debería de arriesgar, debería de invertir en otro tipo de energías más limpias, en otro tipo de tecnología más sustentable. Pero, según yo, sí está invirtiendo, Sí. bueno, más bien no el gobierno como tal, pero sí se está dando alguna pauta para que existan más energías limpias, por ejemplo, la eólica, Sí, la sí. solar. Se está Pero ¿cuál es el porcentaje de ese tipo de inversión o cómo se ve? ¿Está muy bajo ahorita? ¿Cómo está la situación? Bueno, a diferencia de otros países como América Latina, que se encuentra Chile y Brasil, ellos invierten más en ese tipo de energías. En México, como que lo deja de lado. La mayor parte de los ingresos provienen de Pemex. A México le conviene invertir en Pemex porque prácticamente tiene experiencia en ese sector, tiene potencial en ese sector. O sea, siempre ha producido petróleo desde el boom petrolero en el gobierno de José López Portillo. México tiene potencial de generar otro tipo de energías más limpias, pero hasta la fecha no se ha invertido lo suficiente, no se le ha tomado la importancia a ese sector como para que México empezara a generar, pues sí, energía más limpia, sí, ser más cuidadoso con el medio ambiente. Las fuentes de energía limpias generan actualmente un 25% de la electricidad. Según en el protocolo de Kioto se estableció que para el 2024 debe ser del 35%. Entonces México debe disminuir la generación de energía con hidrocarburos y todo eso, y aumentar un 35% en energías limpias. Es un compromiso que tiene con el protocolo de Kioto. Pero ¿no creen que también tiene que ver mucho con la cultura de la sociedad? O sea, por ejemplo, el utilizar la solar. Yo cada vez veo que hay más gente que compra un solar y demás, pero ¿no será parte de la poca transmisión de esa cultura de energía limpia? Comprar
paneles solares es muy caro. Este tipo de energía Pero a limpia, largo plazo es más económico. a largo plazo podría ser más económico, pero considerando que en México más de la mitad de su población vive en pobreza, pues, o sea, yo cómo voy a comprar, sí, ¿no? Pero sería paneles del solares. subsidio del gobierno. Sí, sería, no sé, realizar una reforma o algo para que se implementara utilizar este tipo de energía, ¿no? Algo curioso es, en los años 80 el hombre descubrió una tecnología fascinante, eran los clorofluorocarbonos. Estos eran importantísimos porque permitían refrigerar, al igual que para muchos usos, como aerosoles, fertilizantes, también para extinguir ciertas especies, se utilizaba. Pero tenía algo malo. Un compatriota nuestro, Mario Molina, descubrió que estos gases provocaban un agujero en la atmósfera. Por poco nos lleva a la extinción. Había un agujero en la parte norte que estaba permitiendo que entraran rayos ultravioleta y esto provocaría que todos los glaciares se destruyeran y si se seguía expandiendo ese agujero podría poner en riesgo a toda la población humana. Algo también curioso es que el ser humano desde que se bajó de los árboles no ha hecho nada más que quemar cosas. Les hemos hablado mucho de toda la parte mala del cambio climático y todos los riesgos a los que nos exponemos, pero no todo es malo. Todavía tenemos oportunidad de hacer un cambio. Las consecuencias pueden ser muy graves, pero podemos reducirlas de una manera muy importante si logramos empezar a cambiar nuestros hábitos, al igual que lo que consumimos. En la gráfica se muestra cómo se ha ido incrementando la temperatura y los posibles escenarios depende de cuánto sigamos quemando y cuánto sigamos consumiendo. Podemos observar que hay un mejor escenario en el cual si todo se estabiliza, podemos llegar a un punto de estabilización en el cual nos salvamos. Pero si no, si seguimos quemando cada vez más y más y más, podemos incluso llegar a elevar la temperatura de una manera muy importante y esto extinguiría muchísimas especies. Aquí podemos observar en uno de los peores casos cómo aumentaría la temperatura de acuerdo a las zonas y se puede observar que la zona que más se afecta es el hemisferio norte, que podría aumentar hasta 7.5 grados centígrados, lo que quiere decir adiós polo norte. En resumen, ¿qué es lo que esto nos puede llegar a afectar? Grandes masas de territorio van a ser hundidas por el agua. Las sequías van a ser mayores. Va a haber mutación y esparcimiento de algunos patógenos y enfermedades, al igual que la extinción de muchas especies. Todos los fenómenos naturales como las sequías, el fenómeno del Niño y los huracanes van a ser más fuertes y van a durar más tiempo. Al igual que va a haber una mayor demanda de recursos. Como el agua va a escasear, entonces solamente muy pocos van a poder tener agua y los demás vamos a morir de sed. Aquí se muestran algunas especies que peligran gracias al cambio climático, entre ellas están los osos polares, el rinoceronte blanco que por desgracia ya fue extinguido, los tigres de Bengala, también el oso panda, y entre otros. Aquí se puede observar cómo ha sido el derretimiento del hemisferio norte. Esta fotografía se realiza en verano y se puede observar que en 1970 hubo una gran cantidad de tierra. Para el año 2005 se redujo considerablemente. Y para el 2030 se estima que si seguimos como vamos, el polo norte va a casi llegar a desaparecer. La calidad del aire que respiran es muy mala, por eso se nos irritan mucho los ojos, la garganta, nos enfermamos de gripe, al igual que de tos, muy seguido. Esto es porque el aire está muy sucio. Esto se debe a que las industrias liberan los contaminantes a la atmósfera. Al igual que en la casa quemamos mucho al usar gases, y cuando usamos los automóviles se quema el dióxido de carbono, al igual que cuando para crear alimentos necesitamos animales, y estos animales también generan emisiones. El pronóstico, queríamos saber qué tanto saben los alumnos, al igual que las personas que trabajan en el Tecnológico Monterrey de acuerdo al cambio climático. Realizamos una encuesta para hacer un análisis. Todavía tenemos los resultados pendientes, ya hemos realizado la encuesta a más de 100 personas, pero no hemos podido coleccionar todos los datos.
Entonces expondremos más adelante. ¿Qué acciones debemos implementar para impedir el progreso del cambio climático, al igual que disminuirlo? Son reemplazar los focos por unos de bajo consumo, apagar los aparatos electrónicos cuando no se estén usando, usar transporte público y caminar en caso de ir a algún lugar muy cercano, reciclar, consumir solo lo necesario y no gastar mucha agua. Sé que deberíamos de poder hacer más, no es mucho, pero es lo que todos nosotros podemos contribuir y así poco a poco podremos ir poniendo nuestro granito de arena a reducir la temperatura. El cambio climático es muy malo, nos amenaza y podría llegar a extinguirnos. Se ha hecho un estudio y el petróleo no va a durar más de 50 años más. Entonces tenemos que buscar nuevas formas de energía y también nuevas formas de subsistir para no acabarnos el planeta. Gracias.